Eh, ¿Cómo les fue esta semana? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran ver? ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos estado viendo? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo era para poner, poner césped en Sweet Home? Así, no en el piso de la casa, sino como en el exterior, por así decirlo. Ok, de acuerdo. Ok, vamos a verlo. Por ejemplo, como este que vemos acá, así en general, que se ve como el césped ahí y el cielo. Esa sería la pregunta, me imagino. Eso lo haríamos, ¿ok? Simplemente puede ser aquí en la vista 3D. Podemos dar a donde dice modificar vista 3D. Y aquí nos aparecen las opciones de suelo y de cielo. Normalmente, por ejemplo, suelo va a venir así, ¿verdad? Como en blanco, no se va a ver mucho, o un gris en realidad. Entonces, ahí, ¿verdad? Le hacemos clic derecho y donde dice entonces modificar vista 3D, podemos cambiar donde dice textura. Entonces, en textura, buscamos alguna textura que puede ser de zacate, ¿verdad? De césped. Entonces, por ejemplo, acá donde dice suelo, okay, ya una vez que hayamos instalado alguna de las bibliotecas de texturas u otra textura, pues podemos elegir, ¿verdad? Tenemos bastantes más opciones. Y recuerden que también pueden crear pues sus propias texturas a partir de alguna imagen, etcétera, que tengan por ahí. En este caso, por ejemplo, elijo hierba y ahí se tiene. Incluso, si es el caso, tal vez se puede cambiar, ¿verdad? Tal vez la textura para que se vea, no sé, qué sé yo, un poquito más grande y demás. Podemos también hacerle algunas modificaciones, no necesariamente la textura como tal, como está en ese momento, sino que vean que acá donde cuando escogemos una textura a este lado, nos dice ajustar X, Y, ¿verdad? Porcentualmente, entonces significa que se puede como que mover, ¿verdad? O sea, podemos como mover un poquito ahí la textura, donde dice ángulo, ¿verdad? Inclinarla, pero bueno, en este caso normalmente las texturas son cuadradas, especialmente esto para piso. Entonces, si le damos un ángulo, pues no nos queda tan bien, ¿verdad? Podemos probarlo. ¿Sí? Ahí se nos cambia un poquito ahí como el aspecto, ¿verdad? Sin mayor problema. Pero también podríamos aumentar la escala, queremos que se haga más grande o que se haga más pequeño. Por ejemplo, voy a poner una escala de 400%, significa que se va a hacer 4 veces más grande. Entonces ven donde se ve incluso, o sea, como ya esos cuadritos no son tan chiquititos, ya no se notan tanto y se ve mejor, ¿verdad? Entonces, en ocasiones puede servir hacer así un poco más grande para que se vea pues algo mejor, ¿verdad? Lo que sería la imagen de la textura. Y eso aplica pues en general para todas las texturas. ¿Sí? Eh, ah, y el cielo, bueno, el cielo también, ¿verdad? Aquí podemos cambiar, ¿verdad? Igual vista 3D y en el cielo normalmente vendría con un color celeste nada más. Ok, ahí lo cambiaríamos por una textura tal vez más adecuada. Y podemos escoger alguno ahí en imagen de esas que traen nubes, ¿verdad? Puede ser cielo nocturno también. Eh, Podemos buscar alguna imagen de alguna nube, qué sé yo, alguna imagen de cielo que quieran poner y pues lo pueden poner igual. También se puede ajustar, hacer más grande. Bueno, en este caso es como correrlo, no es tanto el hacerlo más grande. Algunas texturas no permiten pues cambiar ahí el tamaño, pero otras sí. ¿Ve? Y entonces ya tenemos esa imagen.
donde se ve, bueno, en este caso incluso sale el sol por allá, o está por allá, bueno, en realidad se estaría poniendo, ahora es por el atardecer. Vamos a ver si tiene efecto. La verdad no estoy seguro si tendrá efecto aquí al cambiar la brújula. No tiene efecto en este caso en esa posición de esta textura, pero lo podríamos ajustar, ¿verdad? Cambiando la posición en X, si fuera el caso que lo quisiéramos alinear ahí, ser como más detallistas en ese aspecto, ¿verdad? Queremos ajustar la posición del sol de esta imagen, ¿verdad? Al moverlo así, ¿sí? Vamos a ver que ahora el sol se nos movió, ¿verdad? O esa posición del sol se movió hacia otro lado. Es una forma, ¿verdad? También que podríamos hacerlo para ajustarlo en ese caso, como que coincida, ¿verdad? Más con lo que se quiere eh, poner ahí, ¿verdad? Vamos a ver qué otras preguntas. Ujú. Ok, el aula virtual todavía va a estar disponible, me parece que por un mes más o un tiempo más, yo lo puedo mantener ahí un tiempo extra para que ustedes puedan descargar material que les interese, ¿verdad? Que puedan subir las prácticas. Luego, ojalá que pues, esta semana, más tarde, tal vez la otra, ustedes suban las prácticas que hagan falta, todavía tienen tiempo, ¿verdad? Que quedan unos cuantos días. Luego yo tengo que hacer el trámite para generar los certificados. Eso puede tardar alrededor de un mes, así que cuando estén listos, pues les va a llegar por correo electrónico, ¿verdad? Serían certificados de participación en digital. Y eso pues, nada más ahí tengan paciencia, que puede tardar un poquito, pero yo les aviso. Entonces, como les digo, el aula virtual va a estar disponible ahí un tiempo más, cerca de un mes aproximadamente. Ok, y preguntan también cómo poner el techo. Ok, entonces hay varias maneras de poner el techito. Ok, vamos a... Ok, entonces, por ejemplo, bueno, está esta casa y estamos mostrando todos los niveles. Entonces, la vez pasada, pues vimos cómo poníamos un techo con el generador de techos, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a verlo nuevamente. Por ejemplo, voy a eliminar este techito que he hecho acá. Es como un nivel, en realidad. Lo he hecho con el generador de techos y entonces ha sido ahí un nivel. Entonces, tal vez la forma más sencilla es con el generador de techos, que es un complemento, ¿ok? Que se encarga de hacerlo. Entonces, en este caso, lo que necesitamos es como un espacio donde queremos. Por ejemplo, yo quiero poner un techo en esta parte, que va a ser un techo, pues, rectangular, ¿lo ven? Más o menos casi que cuadrado. Lo que hago es tener primero un espacio de habitación, o sea, con las dimensiones aproximadas del techo. Hacerlo por acá. Y, entonces tengo ese área, ¿verdad? Que es como una habitación, pero lo quiero no es para ponerle piso ni demás, sino que lo que quiero es para que se me haga un techo con esa forma. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos instalado el complemento de generar techos, que recuerden está pues en la página de Sweet Home, en lo que sería en el área de complementos, de verdad, de plugins, ¿ok? Se llama Generate Roof. Sí, Generate Roof. Entonces, una vez instalado, vamos a seleccionar pues lo que sería
ese espacio, ¿verdad? O esa forma, en este caso esa habitación que tiene la forma que queremos darle al techo. Y vamos a tener aquí instalado que sería pues este menú de herramientas. Y entonces Generate Roof. Y aquí nos abre una ventana donde podemos ir configurando el techo, ¿verdad? Podemos cambiar el ángulo de los, o sea, en general, digamos, un techo así bastante simple de cuatro aguas, ¿verdad? Pero le podemos dar, pues, el aspecto que queramos. Por ejemplo, bueno, todas están en 45 grados, podemos ir cambiando, por ejemplo, digamos, este lo queremos tal vez, ¿sí? Vamos aquí en 90 grados. O sea, voy a hacer un techo en esta parte donde, muy bien, aquí me quedó, muy bien, este sí lo quería ahí con un ángulo. Voy a hacer un techito. Va de nuevo mejor, porque aquí me estaba quedando un poco chueco la vista. Ok, voy a hacer un techo, pero lo voy a hacer que caiga nada más de este lado, por ejemplo, que esté pegadito a esta pared y que vaya cayendo hacia este costado, ¿verdad? No necesariamente un techo como el que vemos aquí, en este caso que tiene, pues, como llamamos, cuatro aguas, ¿verdad? Cae para acá, para allá y para acá, cuatro, sino que lo que quiero es uno nada más de un agua o de dos aguas, ¿ok? Que caiga hacia allá y, digamos, hacia acá. Entonces, igual, cuando tenemos ese área, ¿verdad? Que es importante tener el área seleccionada en la forma, en este rectángulo que está aquí seleccionado, y entonces en Tools, Generate Roof, abre esta ventana, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es que esta pared, esta parte del techito de acá, voy a hacer, por ejemplo, en este caso, aquí a 90, ¿sí? Digamos que el de atrás también, que quiero, entonces selecciona este, quiero también, digamos, a 90 grados, ¿ok? Y estas no las quiero así tan inclinadas, que los quiero, digamos, unos 15 grados para allá. Y este, digamos que también a 90 grados. ¿Ok? Entonces queda un techo así con esta forma, una forma de cuña. ¿Ven? Algo bastante sencillo. ¿Ok? Y bueno, ahí se pueden cambiar algunos otros parámetros, pero básicamente este sería como una forma. Entonces, lo voy a aceptar y ya tengo el techo. ¿Ok? Ya tengo el techo con esa forma. Donde esto me ha generado acá en un nuevo nivel que se llama Roof Gen, que sería pues esos techos que están entre el nivel 0 y el nivel 1, ¿verdad? O sea, el techito del nivel del primer nivel. ¿Okay? Luego, evidentemente, pues el techo se ve así como muy sencillón, ¿verdad? Entonces lo podemos pues darle una textura, un color. Entonces lo modificamos, modificando mobiliario. Y podemos cambiar acá donde dice textura, o mejor aquí en esta parte donde dice materiales, ya que tiene diferentes caras, diferentes zonas, digamos, diferentes áreas. Entonces, si le damos a modificar, podemos escoger, por ejemplo, las diferentes caras y a esas les podemos ir dando una textura diferente. Por ejemplo, esta es la 1, ven aquí donde está parpadeando acá, pues está 1, entonces ese techo. Entonces a ese le podemos cambiar aquí la textura y, por ejemplo, vamos a donde dice tejado o alguna textura que ustedes quieran, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, puedo poner este tejado acanalado, que es como el típico de lámina de zinc, ¿verdad? Que solemos ver acá. Entonces, sin hacerle mucha modificación, le voy a dar a aceptar y ven ahí cómo se ve. Vamos a hacerle zoom. Y vemos que está bien, o sea, que va hacia abajo. Si fuera el caso, lo queremos hacer más ancho y demás, recuerden que podemos variar acá, ¿verdad? Lo que es la posición, o sea, en Y, en X,
el ángulo y también incluso la escala. Si queremos hacer un poco más grande. ¿Ok? O mantenerlo pues en el tamaño estándar o más pequeño. Ahora, las otras, vean que las otras nos quedaron ahí de gris y esas las queremos también. Podemos seleccionar y escoger ya sea un color, una textura. Voy a poner un color. Este. ¿Ven? Y listo, ya se nos ve ahí. Pero bueno, más bien sería como el color rosado, creo que estaría más adecuado en este caso. Y de esa forma. ¿Ok? ¿Cómo se agrega Canvas? Ok, también eso, todo eso es posible, ¿verdad? Algunos son, son eh, elementos que podemos agregar, ¿verdad? Que hay, este, pues ya algunas bibliotecas con eso. Ahorita vamos a buscar algunas. Vean, otra forma también de hacer los techos es, si bien esta funciona bastante bien, ven, nosotros podemos hacer el techito de la forma que queramos, luego esto incluso, ven que lo podemos modificar, ¿ok? Lo podemos hacer más grande si queremos. Por ejemplo, así, ¿ok? Como para tener un alerón ahí. Todo eso es posible. Ok, este, em, otra forma de hacerlo es usando, pues, digamos, una forma de techo que ya exista. Hay algunas formas ya hechas de techos que podemos encontrar. Aquí vemos algunas, ven, algunas formas más curiosas que incluso que no nos permitiría este generador, que son simplemente como un mobiliario más, ¿verdad? Que esto ya alguien más los había hecho. O sea, antes de que el complemento, pues básicamente esa era la forma, ¿verdad? Generar una forma de techo que luego se podía instalar. Entonces, esto es una biblioteca, ¿verdad? Que pues alguien más había hecho para techos. Así que simplemente en este caso son techitos que simplemente los arrastramos ahí como si fueran un elemento más. ¿Ok? Y podemos cambiar ahí pues la forma. Pero estos ya traen, digamos, una forma ya definida. Ahora, entonces ustedes preguntarán, bueno, pero de dónde saqué esto? Eso está ahí en la misma página de Sweet Home, en los foros, pues son aportes que han hecho otras personas, ¿verdad? Y está para descargar. Acá.
Algo así, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, es un techo que no se hace con el generador de techo porque incluso tiene una forma diferente, ¿verdad? Que vemos que no se podría hacer con el generador de techos, como esta parte de acá. Igual vemos otros elementos, como por ejemplo este techo que sería circular. Mostrarlo por acá. Donde a estos también le podemos cambiar el aspecto, ¿verdad? El color. O sea, esto perfectamente lo podemos modificar, modificando mobiliario y materiales. ¿Ven? Todo eso se puede modificar en este caso. Cambiar la textura, por ejemplo, que si lo que queremos tipo teja. Pues ven, también le podemos dar un aspecto diferente. Entonces es válido, pero simplemente son formas que han hecho, que ustedes podrían hacerlo, por ejemplo, en software como Tinkercad, ¿verdad? Eso es una opción. Hacen alguna forma, ¿verdad? Particular que quieran y luego lo exportan acá, que eso es lo que vamos a ver también, cómo vamos a poder importar objetos hechos de otros programas. ¿Okay? Aquí a Sweet Home. También digamos, hay diferentes alternativas. Entonces, esto, como les digo, yo lo he descargado de lo que sería em, de la página, de los foros de Tinkercad, que ya les voy a mostrar. Aquí estamos, bueno, en la página de Sweet Home. Recuerden, si no recuerdan cómo se instala el complemento, van aquí a Plugins, en Tools, o complementos, ¿verdad? Está en español la página. Y este Generate Roof es el que nos permite hacer el techito, ¿verdad? Este que está acá, Generate Roof. Pero también en los foros, ¿verdad? Aquí podemos encontrar muchos aportes pues, de la gente, ¿verdad? Puede ser en el blog también pueden encontrar algunos videos y demás, ¿verdad? O pues también em, en esta parte del foro, que normalmente va a estar en inglés, podemos encontrar tal vez en español también, pero casi todo pues va a estar en inglés. Acá, por ejemplo, ven, hay diferentes, ustedes pueden publicar algo, escribir algo, hacer alguna consulta y esperar que en algún momento alguien tal vez la conteste. Ven, por ejemplo, aquí sobre modelos 3D y texturas. Entonces, preguntas, ¿verdad? Sobre ayuda también. O sea, si un día tienen ayuda, pueden hacerlo a través del el foro. ¿Ok? Y bueno, también si no, ahí podrían buscar, por ejemplo, en este caso para techos, sería en inglés es roof. ¿Ok? ROOF, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, bueno, aquí se habla un poquito sobre el plugin, pero antes de que existiera el plugin, pues se hacía con eh, como un mobiliario que se importaba, ¿verdad? Como esos que les mostré. Entonces, estos los pueden encontrar acá en el foro, o si no, pues yo les subo esos archivitos que he subido, pero como les digo, podemos encontrarlos. ¿Qué sería? Ok. En este foro, principalmente, o de preguntas, ahí donde podemos encontrar otros modelos. Por ejemplo, este CRAM 036 o OKF OFF son estos que yo he descargado, ¿ok? Que lo vemos acá. Entonces, les voy a compartir esto en el chat para que si quieren descargarlo,
son este que dice, por ejemplo, roof. En esos dos enlaces que les estoy pasando en el chat. Entonces, hay aquí uno, este que dice roof.sh3f, es una biblioteca con algunos. Aquí está este otro, roofs BNL. ¿Ok? Y bueno, por ahí pueden encontrar más. Entonces, por ejemplo, vemos algunos también que no, tal vez no les mostré por acá, que serían algunos interesantes como estos. ¿Ok? Que tienen formas así, ¿verdad? Como techitos, con una ventanita por ahí, etcétera. Unas formas más elaboradas que no se podrían hacer con el generador de techos. Entonces, pues las pueden importar. O como les digo, lo hacen en otro programa, puede ser como Tinkercad, y luego lo traen acá. O buscar en las diferentes páginas. Ya vimos que hay páginas donde pueden encontrar ustedes pues, mobiliario o objetos tridimensionales. Acá en estas páginas, pues, en Tinkercad, ¿verdad? El soporte, en algunas de estas páginas pueden encontrar también, ¿verdad? Ahí van a encontrar, hay muchas formas y hay muchísimas páginas más donde ustedes podrían encontrar esos objetos, así formas, ¿verdad? Que ustedes pueden importar. Vamos a ver si por acá hay alguna. Bueno, en esta no veo que haya. Bueno, por aquí tampoco veo, pero sí sé que en algunas hay, porque hay de todo podemos encontrar por internet de formas. Bueno, también preguntaban sobre las canoas, ¿verdad? Ese también, bueno, déjenme buscarlo porque sí serían, o sea, hay de tuberías, hay de todo. Entonces es cuestión de buscarlos, ¿verdad? Ahí, y aquí les voy a pasar otro enlace. En este enlace, por ejemplo, podemos encontrar otras bibliotecas que pueden importar de objetos para símbolos, por ejemplo, señales de emergencia, símbolos eléctricos, etcétera. Aquí podemos encontrar también de tomacorrientes, por ejemplo, si queremos ser más específicos y poner cosas así, ¿verdad? En detallitos como tomacorrientes en las paredes. Acá vemos lo que sería de tuberías, ¿verdad? De cañerías y demás. Que está acá. ¿Ok? Entonces, acá nos menciona a dónde lo podemos encontrar, que son contribuciones pues, que han hecho otras personas, ¿verdad? Que han hecho diseñaron esos modelos y los han compartido, ¿verdad? Han decidido pues compartirlos de una forma libre pues a todos, ¿verdad? Que podemos usar. Entonces, por ejemplo, ven que aquí menciona sobre algunos tickets, ¿verdad? Tickets, que es como sobre alguna consulta, ¿verdad? Entonces acá
ustedes descargan estos que, por ejemplo, este SH3F, este sería para, pues, tomar corrientes y demás, aparatos eléctricos. Entonces, voy a descargar este. Luego este otro. Está lo que serían las tuberías y demás, ¿verdad? Lo que serían cañerías, elementos así, de ese tipo. Ok, por aquí hay otro alternativo, etcétera. Entonces, con estos dos, pero hay otros más. Ven, aquí también hay otros tipos de techos que hay bastante interesantes. También cómo hacer algo así como esto, eran unas medias, como media pared, ¿verdad? Una media ventana, algo que no esté del todo, o sea, completo, a la altura completa, sino hacerlo como a la mitad. También este tipo de formas, ¿verdad? Paredes o ventanas con otras formas distintas. Y como les mostré, también lo que sería el de los techitos. También estructuras así de madera, ¿verdad? Y bueno, un montón más de aportes que están en los foros. ¿Ok? También ven muebles antiguos, y de todo. O sea, ustedes pueden encontrar una gran cantidad de cosas. Que interesante, serían como unas, como estas camas que se doblan, ¿verdad? Que se guardan en la pared. ¿Ok? Entonces, en los foros ustedes buscan y van a encontrar. Eso sí, como les digo, normalmente pues es más fácil si lo buscan en inglés, es más probable que lo encuentren, aunque también por ahí habrán algunos en español. Pues bueno, una vez que hemos descargado, por ejemplo, voy a instalar este de tuberías y ven, sería más bien este plumbing que aparece. Y aquí sale un montón, ¿verdad? Que ahí van a encontrar tuberías. Pero sí, lo que necesitamos es como canoas, ¿verdad? Canoas de techo. Ese, ¿cómo se diría en inglés? Déjenme ver, mm, em, no sé, ¿alguien sabe cómo se dice canoa? Las canoas en inglés. En canoas. Entonces, vamos a ver si encontramos por acá. Bueno, en este creo que no veo. Mm, No. O sea, sí hay porque en algún momento los vi. Lo que pasa es que no recuerdo ahorita de dónde fue que los. Aunque esta otra, Down Spout, sí me suena más, pero no. No aparecen. Pero sí los hay. Si no, cualquier cosa, si no, en esta semana les averiguo dónde encontrar algunos modelos y se los comunico.
Pero sí, pues, o sea, en realidad hay una gran cantidad de detalles que les podemos poner y si no, pues, como les digo, una forma es que nosotros los hagamos, si no, ahorita podemos intentar hacer eso también, hacer una pequeña canoa, por ejemplo, en Tinkercad y lo traemos acá, drain, ok, veamos, tal vez acá. Bueno, qué interesante, qué bonitos estos diseños. Todo eso lo pueden hacer, ¿verdad? Todo eso es posible. Y vean estos renderizados, qué bien que se ven. O sea, un detalle, un acabado bastante realista. Súper, súper. Está muy bien por ahí. Y bueno, no veo por acá que sea como realmente como los... Pero si no, vamos a verlo como una de las múltiples formas em, que podríamos encontrar. Aquí dicen que Guter. Ajá. Este parece que sí. Ah, ok, sí. Ahí está. Como Guter. Entonces buscan así, Guter, ¿verdad? Como dijo David, em, ahí en el foro y van a poderlo descargar, ¿verdad? Algunos de esos. ¿Ok? Sí, todavía nos quedan algunos temas para ver. ¿Ok? Entonces vamos a ir rápidamente para que tenemos que ver cómo importar figuras o formas desde otros programas. ¿Ok? Entonces, Eh, voy a volver a Tinkercad en este caso, ¿verdad? Vamos a tener algún diseño. Por ejemplo, bueno, uno de esos puede ser una escalera. Vamos a ver brevemente, por ejemplo, aquí tengo esta escalera en caracol. Imagino que ustedes tienen un modelo de algo que ustedes hacen ahí en un programa, digamos, como Tinkercad o diferentes software que puedan usar. En este caso, yo tengo, digamos, esta escalera en caracol. Esta es una escalera que está pues hecha acá y las dimensiones, podemos verlo, dice 171 milímetros. Son 171 milímetros, pero podemos suponer que esto es 1,70 m, aproximadamente, 1,71 m. Ok, es un poquito chiquitillo, ¿verdad? Tal vez como para una escalera debería ser más grande, pero digamos que esa va a ser, digamos, de momento esa dimensión. ¿Ok? Así que yo puedo tener este objeto, o sea, lo voy a seleccionar y lo vamos a exportar. ¿Ok? Le voy a exportar. Y recuerden que en este caso, pues Tinkercad exporta en algunos formatos. Dice aquí para impresión 3D.obj STL. STL normalmente es más adecuado para imprimir en 3D, pero no tiene los detalles del color, las formas, ¿verdad? Lo que vemos acá, ¿verdad? Que esto es anaranjado, esto es gris, esto como un café, que eso no se va en el STL, sino que en STL se va todo como de una sola forma, o sea, un solo color, porque al final el color va a depender del material con el que se imprima. Ahora vamos a ver un poquito sobre eso. Entonces, en cambio, OBJ me genera, son dos archivos. Al final, si le damos .obj, lo de acá, .obj, por la exportación, y luego ya me va a decir que lo guarde. Entonces, en realidad me va a guardar un archivo que es un archivo zip, o sea, no tiene extensión OBJ, sino que es un archivo comprimido, un archivo empaquetado, ahora .zip, que llama en este caso escalera caracol. Voy a guardar, y si lo abro, vean que es un zip, si lo abro, ahí vienen dos archivos, uno que dice
obj.mtl y el otro que dice tinker.obj. Esto es el obj es la forma del objeto, ¿verdad? Tridimensional, y el MTL es el de material, o sea, es como el que nos dice los colores y demás, pero podemos dejarlo así, un solo archivo, así, sí. Ahora, hay un detalle, hay un problema, y es que la exportación que hace Tinkercad guarda un parámetro en el archivo que cuando lo queremos importar en Sweet Home, ¿verdad? Aquí dándole a mobiliario, ¿verdad? Importar mobiliario. Si yo busco ese archivo que he descargado, ¿verdad? Que se llama escalera caracol, que lo puedo hacer así, un zip, sin problema, pero me da un error. Dice, el formato elegido no es válido. Elige otro modelo. No, no es porque sea zip, sino que es porque hay un pequeño detalle ahí. Entonces necesitamos hacerle un ajuste. Hay varias maneras, ¿verdad? Una sería que la corrección es que buscamos ese archivo, ¿verdad? Que dice escalera caracol, lo podemos extraer. Me ha generado en este caso una carpeta. Ven, tenemos esto. Se podría ver, ¿verdad? Es un archivo 3D, pero yo lo podría abrir acá con vean la forma, vean acá en el visor ya, en este caso Windows 11 trae un visor que permite verlo, pero ven que es el archivo, lo que les decía, que simplemente sale como en gris, porque el que le da el color es este otro archivo, el .mtl. Entonces, cuando están en un solo zip, están los dos juntos, entonces están asociados. No me le muestra color ni nada, porque en este formato, pues el color y demás se guarda, digamos, aquí aparte. ¿Okay? Pero bueno, yo puedo abrir el archivo, digamos, con un bloc de notas, que es un editor de texto, y en realidad esto es lo que vemos. ¿Okay? Esta es la información del archivo. Todo esto son coordenadas, ¿verdad? Que nos está hablando sobre el objeto que tenemos aquí. Nos da coordenadas de cada estructura que vemos ahí. Entonces, en realidad son una cantidad de líneas de código bastante extensas. Hay mucho. ¿Ven? Y aquí dice, bueno, termina el objeto. Son, bueno, una cantidad de líneas bastante grande. Entonces, en realidad es que hay un parámetro por ahí que es el que está mal, que no nos permite abrir el archivo. Y lo podríamos buscar. Tiene que ver con, en este caso, creo que era más bien en el archivo de material. Sí, acá. En este archivo que es este MTL es el de material. Entonces, el detalle está por estas líneas que dicen aquí Ilum. Este es el que nos da el problema, que dice Ilum 0, y lo podríamos cambiar o simplemente eliminar, ¿okay? Y guardar el archivo. Y ya con eso, ya lo podríamos importar y sin problema. Pero eso le lleva un poquito de trabajo. Entonces, hay otra forma más, pues, como más, digamos, sencilla, que nos va a servir ahora no solo para este archivo que tenemos problemas, sino para otros archivos. ¿Okay? Que hay conversores de archivos que son en línea. Entonces, sin hacer mucho, ¿verdad? Aquí en el aula virtual, en el aula virtual, yo les he puesto este enlace a esta es una página, ¿verdad? En realidad hay muchas páginas, ustedes pueden buscar en Google convertir OBJ o convertir archivos 3D, etcétera, otros formatos, pero esta me parece bastante bien y esta me funciona. Post 3D, que es un conversor, ven, online, gratuito. En este caso, yo ya dejé el link del formato OBJ a otro también OBJ. Hay páginas que le convierten de OBJ a DAE, de OBJ a STL y así.
pero este permite de OBJ a OBJ. En realidad lo que hace es corregir ese archivo, ¿verdad? Le hace la corrección necesaria. Entonces aquí ustedes simplemente dicen, sube o suelta tu archivo. Bueno, ustedes arrastran o buscan el archivo, en este caso, el que yo he descargado. ¿Ok? Vengo acá y se llama escalera caracol, el que es el zip. Tengo que buscar el zip. Ven, aquí me está pidiendo un archivo .obj, pero yo voy y busco el archivo zip como tal. Porque si yo subo el obj, me va a subir solo este archivo que no tiene color. Entonces, ese no me da problema. De hecho, este yo lo puedo importar en Sweet Home sin mayor problema, así como está, ¿verdad? Voy a escalar a caracol y yo puedo importar ese. No, de hecho, este también me está dando error, porque él sabe, Tinkercad sabe, busca también el archivo MTL, que es el de material, está asociado a este, pero igual me da error. Entonces, para evitar eso, ¿verdad? Mejor lo corregimos, ¿ok? Entonces, este no nos sirve, no vamos a subir este porque si no me deja el archivo así sin color, sin la textura, y yo quiero que tenga la textura. Entonces, me devuelvo donde está y busco el archivo zip, ya sea es este escalera caracol zip, .zip, o lo arrastro, ¿verdad? Simplemente arrastrar y pegar acá, soltar acá. Entonces ya que está escalera caracol, ¿ok? Entonces dice guardar como, yo lo quiero igual, como obj, ¿ok? Así, .obj. Vamos a convertir ahora. Aquí encontramos de hecho algunos modelos que están. Dice, archivo ha sido convertido con éxito. Descargar. Entonces lo descargamos y lo voy a poner como escalera caracol convertido. Y igual .zip. Y lo guardo. Entonces ya este que está convertido, ven que ahora incluso se llama diferente, pero funciona. Aquí está entonces escalera caracol.obj y material.lib. Le ha cambiado un poquito el nombre, pero sigue siendo lo mismo. ¿Verdad? Dentro de este archivo está el enlace a donde está el material. Entonces ahora yo voy a Sweet Home y busco ese archivo que está convertido. No, se me perdió. Porque creo que lo guardé en otra carpeta. La carpeta de descargas, si no me equivoco. Escalera caracol convertido. Lo abro y ven donde me abre. Ahora sí, la forma de la escalera a color y demás. Entonces, le doy a adelante. Y aquí es importante en esta parte de la vista. Ven que si está a la derecha, está de lado. O sea, no está derechito. ¿Ok? Vista superior, más bien sale de lado. Entonces recuerden que aquí lo alineamos. ¿Ok? Con estas flechitas. Entonces, le vamos a dar vuelta. ¿Ok? Y ahora sí. Vista derecha, vista frontal, vista superior, vista de perspectiva. Que ya se ve que tiene la forma bien, ¿verdad? Y si fuera a darle caso, lo invertimos y demás. ¿Ok? Entonces asegurarnos en este caso que las escaleras, ¿verdad? Que las graditas estén abajo, ¿verdad? Y no estén arriba, porque también podría ser que salgan así de cabeza, ¿verdad? Las gradas arriba y el barandal abajo, ¿no? ¿Ok? Entonces listo. Vamos adelante. Y aquí nombre, bueno, escalera de caracol de Tinkercad. Voy a ponerle escalera de caracol Tinkercad. En categoría, le decimos añadir al catálogo. Categoría, vamos a poner escaleras. Aquí marcamos que es escalera. ¿Ok? La escalera. Y aquí donde dice la altura.
un metro, eh, un metro, 7, es como muy chiquitillo, ¿verdad? No, perdón, ese es el ancho. 1,71 m de altura, pero para una escalera eso es muy pequeñito. 1,71 m es la estatura de una persona. Entonces, aquí podemos cambiar, ¿verdad? Y hacer lo que sea razonable, ¿verdad? ¿Cuánto sería? No sé, por ejemplo, poner 2,5 m. Podemos ir variando manualmente o, por ejemplo, 2,5, ¿ok? Y entonces ya esto nos cambia proporcionalmente las dimensiones, ¿verdad? 2,5, no, o tal vez, ¿será cuánto tendrían la altura de las paredes? No recuerdo. Pero 2,5 m, sí, me parece razonable. Podríamos ponerle más, que sé yo, 3 metros y más, pero voy a dejarlo así, 2,5 m. Adelante, aquí como el iconito, lo voy a mostrar así y terminar. Entonces me lo ha agregado, la escalera me la ha puesto en el plano. En este caso, bueno, estoy en el nivel de techo, no lo quiero ahí, lo quiero acá, en el nivel de la casa. em, ¿sí? Entonces lo voy a incluir por aquí para que vean cómo está. Entonces, estaba en escaleras y escalera de caracol de Tinkercad, que es la que incluí. Voy a poner por acá y ahí ya tengo la escalera, que es un diseño propio, ¿verdad? Hecho en Tinkercad. Bueno, me parece que todavía me quedó chiquitilla, no llegó todavía a una altura suficiente, o le faltaron escalones, pero bueno, la puedo, en este caso, la voy a nada más a estirar. No puedo estirarla porque no me da esa opción, pero aquí puedo ponerla, ¿verdad? Puedo ponerla que sean 3 metros de altura, modificando el mobiliario. Recuerden, mantener proporciones, que sea 3 metros de altura. Bien, ya se hizo más grande. Y entonces cuando yo me voy al nivel 1, ven donde esa escalera sale. Hay un detalle aquí, en este caso, es que no quedó tan bonito el espacio como nos quedaba cuando hacíamos otras escaleras que sean aquí redondo. Pero bueno, esos son detalles que podemos luego modificar ahí manualmente. Pero vemos que es una opción para traer nuestros objetos, traerlos acá a Tinkercad, y podemos hacerlo con cualquier objeto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podemos hacer un estilo de canoa, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, brevemente, aquí nosotros podemos, qué sé yo, imaginemos una canoa y algo particular. Entonces, tenemos una forma. Voy a hacer algo así muy, muy rápido, nada más para mostrarles. Y digamos una forma así súper simple. Le voy a cambiar el color. Vamos. ¿Sí? Ok. Y este objeto, entonces, le vamos a exportar formato OBJ. Le voy a llamar, en este caso, sería canoa. ¿Sí?
Recuerden que en Tinkercad no lo va a abrir directamente, entonces nos vamos al conversor, que sería creo que cerré la página. Entonces, bueno, el que está en está en otra ventana, está por acá. Ok, entonces acá vamos de nuevo a convertir un archivo. Vamos a cargar la página, subimos el archivo, en este caso, que se llama Canoa. Bajamos a OBJ, voy a convertir, descargo, lo guardo, lo puedo guardar en el mismo archivo sin ningún problema. Y en Tinkercad, en este caso, lo importo. Y tengo la canoita, ¿verdad? Que sería ese elemento. Como les digo, nada más hay que darle vuelta para que nos quede al derecho. Supongamos que será una canoa que yo iba a pegar por ahí. Y de esa forma fácilmente, digamos, podemos traer nuestros propios objetos hechos en otros programas, traerlos acá. Por ejemplo, digamos que la pongo ahí. Es una forma así sencilla, ¿verdad? Si queremos ya una forma que tal vez por alguna razón no encontramos hecha, ven que nosotros nuestros propios diseños los podemos tener acá. Los personajes, por ejemplo, recuerden que en algún momento les he hecho una práctica para que hicieran un personaje en Tinkercad, que los habíamos guardado, ¿verdad? Como propios. Por ejemplo, a un huevo. Un personaje, por ejemplo, hecho por nosotros. Este también, ¿verdad? Lo podemos nosotros exportar. Recuerden, en este caso, formato OBJ, que es el que nos permite para importarlo en Sweet Home. Y así como cualquier objeto, ustedes o cualquiera de sus creaciones la pueden eh, la pueden pasar, ¿verdad? De un programa a otro, de una forma fácil. Si ven que algún día hay un archivo en un formato que les da error en Tinkercad, normalmente es eso. A veces es que hay algún detallito en el archivo que está mal. Entonces pueden probar con algún conversor, ¿verdad? Con un conversor, o que, por ejemplo, descargan de alguna de estas páginas donde hay objetos tridimensionales. Tal vez no hay uno que sea directamente compatible con Sweet Home, entonces pueden buscar un conversor de ese tipo de archivo, un formato como OBJ, que sí es compatible con Sweet Home, ¿verdad? Ya sea OBJ, DAE,
y otros que son, bueno, principalmente esos son los principales, ¿verdad? DAE, que es colada, y OBJ. Esos son los dos principales que le pueden ustedes importar. Bien que acá no solamente, o sea, no solamente vamos a convertir de OBJ a OBJ, sino que ustedes pueden convertir de diferentes formatos. Aquí en esta página, aquí pueden, de hecho, hay más utilidades que pueden encontrar, ¿verdad? En formatos como FBX, STL, OBJ, GLTF, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces voy a hacer la última conversión, en este caso de Don Huevo. De hecho, también pueden encontrar algunos asociados a ese nombre, pueden encontrar algunos otros objetos que tal vez quieran ustedes descargar. Aquí tenemos el personaje que teníamos. Recuerden nada más asegurarse de que esté al derechito. ¿Ah? ¿Ok? Y este simplemente es un personaje, lo puedo agregar al catálogo o no necesariamente, ¿verdad? Y el tamaño, pues aquí le podemos cambiar, porque bueno, este más o menos de medio metro de altura, podemos cambiar, hacerlo más pequeño, bueno, más grande, como quieran. Móvil significa que se puede mover, que lo pueden estirar y demás. No es una puerta ni ventana. ¿Ok? Y que está, bueno, ahí cero. En elevación, entonces tenemos a nuestro personaje, Don Huevo. Lo vamos a poner aquí dentro de la casa. Y cuando cambiamos a la vista virtual, ahí lo tenemos. ¿Ven? Nuestra propia creación del personaje lo tenemos acá. ¿Ok? Em, bueno, para seguir, vamos a ver el siguiente tema, que sería sobre impresión 3D. O sea, porque estos personajes, por ejemplo, o estas formas que ustedes hagan pues, en Tinkercad o en otros programas, tal vez les interese tenerlo impreso en 3D, porque puede ser útil, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, yo les voy a mostrar por acá algunas. Tengo algunos objetos y formas que pero son funcionales, ¿verdad? Que tengo impresas. Esto, pues en realidad, esto es eh, para una parte de la impresora 3D, que es eh, una bisagra, ¿lo ven? Ok, está hecho en plástico, ¿verdad? Impreso en 3D. Entonces, bueno, por aquí otras piezas, ¿verdad? Esta pieza que vemos, de plástico grande, hecho pues en computadora, luego impreso en 3D. Por aquí esta otra pieza, esto lo diseñaron unos estudiantes. Lo que queríamos era para una maquinita que necesitamos sostener un marcador. Entonces hicimos unos tornillos, como estos, ¿ven? Hechos en Tinkercad, un tornillito. Y luego pues va la pieza va aquí atornillada.
Son piezas funcionales. Bueno, esto es todo lo he impreso en plástico, em, así, azul, pero bueno, también tenemos este otro. Este es un carrito que se mueve, tiene diferentes piezas hechas con diferentes materiales. Por ejemplo, este es un plástico que es blanco. Acá vemos esta parte de la rueda, de gris. Estas llantitas están hechas con PLA, el plástico, en este caso color negro. Ok, y bueno, esto lleva un compartimento acá para baterías. Ese no es impreso en 3D, sino son compartimentos de estos para, para baterías que se compran y unos cablecitos. Ok, y esto entonces es con un carrito que se mueve, ¿verdad? Le ponemos unas baterías y con unas ligas acá y se va a mover. Esto es un diseño que, bueno, en este caso se ha descargado, no lo hemos generado nosotros, sino que lo hemos descargado de una página de internet. De ahí un montón donde se pueden descargar. Y ahí tenemos un montón más de objetos. Vean, es una parte de esto es una rejilla. Creo que no está dejando ver el fondo. Okay. Ahora sí, tal vez en el fondo virtual. Ven, este es una rejilla para tapar para un ventilador. Y necesitábamos cubrirlo, ¿verdad? Para que no le metieran nadie el dedo ahí al ventilador, las aspas. Entonces hicimos esta rejilla. Esto está hecho en Tinkercad y luego ya impreso en 3D. ¿Okay? Vemos algunas piezas, por ejemplo, como hecho el del carrito. Entonces, en realidad se han impreso por separado. Vemos esta base de acá, es igual a esta. ¿Ok? Esta ya es decir, le hicimos algunas modificaciones. ¿Ok? Una pieza del carrito. Unas piezas como las que vienen aquí adentro, estas que están acá, sería una como esta. Diseñado en 3D e impreso en una impresora 3D de filamento. Este es un soporte para, bueno, para otro objeto y demás. Entonces se pueden hacer muchas cosas. O sea, todo lo que ustedes se imaginen lo podemos hacer, imprimir en 3D. Ahora, ¿cómo es la tecnología de impresión 3D? La tecnología es, si bien existe como desde los años 50, tal vez por ahí. Llegó un momento donde, bueno, era una tecnología patentada. ¿Ok? Y un momento llegó y ya venció la patente y se liberó. Entonces, esto permitió que ya habían algunas personas que venían trabajando en el desarrollo de impresoras tridimensionales. Y en los últimos 10 años, tal vez, empezó a tener un crecimiento y se ha popularizado y actualmente, pues ya es una tecnología que es bastante accesible y ya vemos que, bueno, ha alcanzado usos bastante novedosos y bastante prometedores, tanto así que hace un par de meses, de hecho, hubo un lanzamiento, una prueba de un cohete espacial impreso en 3D por una empresa en Estados Unidos. Bueno, lo venía desarrollando hace hace algún tiempo. En este caso, pues usaban un filamento de aluminio. Entonces, lo va imprimiendo y es una maquinita que de una vez va soldando la tirita de aluminio y forma pues todo un cohete, ¿verdad? Un cohete a tamaño, pues, a escala grande, imagínense, o sea, un cohete para viajar en el espacio. Sin embargo, bueno, en la prueba no se completó, no alcanzó la órbita, pero lograron despegarles y vieron que es funcional, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas ya pues es posible, ¿verdad? Se pueden hacer cosas bastante elaboradas donde simplemente hacemos un diseño tridimensional y luego lo llevamos a la impresión. Hay algunos detalles hay que considerar según la tecnología de impresión 3D, porque no hay una única tecnología de impresión 3D, hay diferentes estilos, diferentes formas de máquinas que imprimen en 3D y cada una pues tiene sus particularidades, ¿verdad? Según cómo
cómo funciona, hay algunos aspectos que hay que tomar en cuenta antes de imprimir, ¿ok? Antes de imprimir en 3D. Entonces, en el aula virtual, por ahí les compartimos em, está una presentación que la vamos a ver sobre impresión 3D, tecnologías de impresión tridimensionales. ¿Ok? Entonces, veamos así, en general, qué es una impresión 3D y cómo funciona. Vamos a ver este video. Por años hemos usado las impresoras para hacer libros, periódicos, empaques y mucho más. Tal vez hayas escuchado sobre la impresión 3D, la cual te permite convertir un modelo digital en un objeto tangible y tridimensional, como una alcancía en forma de cerdito. Veamos cómo funciona en 3 pasos básicos. Paso 1. Comienza con un diseño virtual. Algunos usan programas especializados para hacer un modelo preciso de lo que quieren crear. Esto funciona como un plano que la impresora 3D leerá. Paso 2. El modelo se parte en cientos e incluso miles de capas delgadas y horizontales por medio de un proceso llamado slicing. Paso 3. Todas las capas son enviadas a la impresora 3D. Hay muchas clases de impresoras 3D, pero la mayoría tiene una boquilla por donde sale un material semilíquido, usualmente plástico, para imprimir cada una de las capas. La boquilla se mueve alrededor, imprimiendo capa sobre capa, siguiendo el modelo digital. Dependiendo de la impresora y la complejidad del diseño, esto puede tomar desde unas pocas horas hasta varios días. Y así nomás has impreso un objeto 3D. La impresión 3D ha dado a los ingenieros, diseñadores y simplemente a cualquier persona la habilidad de crear objetos complejos que antes no habían podido hacer. Los doctores están usando impresión 3D para hacer prótesis y algunas compañías han usado impresoras de gran escala para crear edificios y autos. A medida que la tecnología continúe siendo más precisa, rápida y económica, sus aplicaciones continuarán aumentando. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Ok, vemos entonces sobre que hay varios tipos de impresoras o impresión 3D, que diferentes métodos, donde el más común básicamente es donde se tiene un filamento de plástico que se calienta hay una boquilla por donde va a salir un pequeño hilito de plástico, ¿verdad? De plástico caliente que se va a ir pegando con los otros hilitos que están formando esa capa. O sea, entonces se va imprimiendo el material capa por capa. ¿Ok? Pero ese no es el único, sino hay otros métodos donde, por ejemplo, se tiene un material que es como un gel, un líquido, y con un láser, ¿verdad? Lo va calentando y ese material se va solidificando. Y luego entonces, donde no tocó el láser, queda líquido y escurre, y nos queda el sólido en la parte, pues, donde sí se tocó el láser. También hay otras tecnologías, pero bueno, vamos a ver las cuáles son esas diferentes. La más común es esta que que se le llama modelado por disposición fundida o la simplificamos por FFF o FDM, ¿verdad? El término FDM, que sería por sus siglas en inglés de modelado por disposición fundida, pues es un término que está registrado, entonces la alternativa es FFF, que sería eh, era como, bueno, algo similar, ¿verdad? Era como formación fundida, no recuerdo exactamente el nombre, pero es lo que vemos en la mayoría de las impresoras que son, eh, que se pueden adquirir o que son más comunes. Es una tecnología que funciona bastante bien, ¿verdad? Digamos, entre las desventajas que tal vez para imprimir algo puede tardar un rato, ¿verdad? Dependiendo de la complejidad,
puede llevarse su tiempo, pero es bastante económico porque los filamentos de plástico son un material bastante accesible, bastante económico y bueno, y la tecnología pues ya digamos se ha desarrollado lo suficiente. Entonces básicamente lo que se tiene es que hay un filamento que es un pedacito de plástico, que cualquier cosa les muestro unos, que va bajando y tenemos un extrusor donde hay un elemento de calentamiento que lo calienta para que el plástico se vaya como derritiendo y se vuelva más, como más viscoso, ¿verdad? No es líquido totalmente, sino que se vuelve más viscoso y pegajoso. Entonces se va pegando a el resto del material. Entonces se va haciendo capa por capa y luego esto se va moviendo como la cama hacia un lado, hacia el otro, ¿verdad? Y luego la boquilla se va moviendo hacia arriba y va saliendo el objeto. ¿Okay? Algunas permiten tener dos filamentos, entonces tener dos colores, por ejemplo, o que uno funcione como soporte. Porque cuando se está imprimiendo, como se hace capa por capa, hay algunos, ok, sí, aquí en el chat David compartió que sería FFF, sería fabricación por filamento fundido. ¿Okay? Gracias. Sí, entonces les decía que se hace capa por capa, pero el material tiene que estarse sosteniendo de algo, ¿verdad? No podemos imprimir en el aire, pues si no el material cae pues por gravedad, ¿ok? Entonces, a veces se necesitan soportes, o sea, se necesita imprimir algo que al final se lo vamos a eliminar, o sea, no es parte de la pieza, se lo vamos a eliminar, pero que va a permitir que en algún momento, en alguna de esas capas donde esas partes quedan en el aire, se puedan sostener. Por ejemplo, digamos, como se ve en este diseño acá, se imprimiría primero las capas que están pegadas a la cama de impresión, que es lo que está abajo. Pero luego tenemos esta parte, esta estructura que está arriba, que está horizontal. Entonces, cuando venga la boquilla tirando ese plástico, y ese plástico, ¿de qué va a hacer? Va a caer, ¿verdad? No se va a sostener ahí en el aire, sino que se va a caer. Entonces, para que no se caiga, no se deforme, necesitamos algo de soporte. Entonces, se puede imprimir una parte de soporte, que hay impresoras que permiten tener dos filamentos, uno de un material que luego se puede eliminar disolviéndolo con agua. Hay materiales especiales y bueno, la gran mayoría de las impresoras no tienen dos boquillas, solamente tienen una. Entonces lo puede hacer con el mismo material, pero lo hace de una forma que se puede luego remover fácilmente, o sea, es más delgadito y se puede quitar más fácilmente. Entonces vemos aquí, por ejemplo, en esta parte, si la impresora imprime, va imprimiendo todo esto capa por capa y luego esta parte de acá no tendría dónde sostenerse. Entonces, para eso previamente ha impreso una zona con material que luego se elimina. Y luego, una vez que se quita además, ya pues está la forma que se desea. Hay otra tecnología, ya esta sí no es tan, no es tan casera, digamos, este tipo de tecnología es la que pueden ustedes incluso conseguir impresoras relativamente económicas. O sea, el costo aproximado de una impresora pues, varía, ¿verdad? Depende de la marca, el tipo y demás. Pero les comento que impresoras andan alrededor de 150.000 colones, algunas un poquito más caras, tal vez algunas un poco más baratas. Se consiguen también de segunda mano, algunas se pueden hacer, o sea, la tecnología es bastante libre, entonces, de hecho, uno puede fabricar una impresora 3D, pero bueno, comprando los materiales que pues, son bastante estándar y hay modelos y diseños en internet donde podrían fabricarlo, sin embargo, eso pues es un poquito más lento. Entonces, normalmente la mayoría pues opta por conseguir comprar una, pero como les digo, como es tecnología libre, se pueden encontrar los diseños. Otro que ya es para una escala un poquito más industrial, ¿verdad? Que sería la fabricación continua de fibras, que en ese caso usa dos boquillas, ¿verdad? En una lo que va haciendo es extruyendo, muy parecido a lo que vimos anteriormente, que va depositando en lo que sería el plástico, ¿ok? Pero otra lo que hace es que va tirando un hilo de fibra, ¿verdad? Que puede ser fibra de carbono, fibra de vidrio o algún otro material,
Y esto lo que permite es que entonces tenga un refuerzo, o sea, que sea al final un material, digamos que la fibra es un material bastante resistente para que no se rompa. Y el plástico lo que hace es pues irlo como pegando, ¿verdad? Aglomerando todo. Entonces esto hace que las piezas sean bastante resistentes, bastante fuertes, ¿verdad? Con una resistencia comparable al de piezas de metal, ¿verdad? Y siendo de plástico, pero con una resistencia bastante elevada. Otra tecnología, ¿verdad? Que sería la manufactura aditiva, difusión atómica, ¿verdad? Ya es un proceso a escala industrial, ¿ok? Donde se hace pues para imprimir en metal, por decirlo así, ¿ok? Entonces tiene lo que es un polvo metálico que está pues ahí en la maquinita y luego se va fundiendo para formar pues la pieza final. El SLS, o el sinterizado selectivo por láser, es muy similar, ¿verdad? Lo que hay es una cama con el polvo, que puede ser un material incluso que puede ser de cerámica, puede ser de metal, y lo que se tiene es un láser que va imprimiendo capa por capa. O sea, se va haciendo la capa, digamos que es la parte superficial, entonces el láser va calentando los granitos de ese polvo, ¿verdad? Que puede ser de cerámica, puede ser de metal, y lo que hace es que se van fundiendo, se van pegando entre ellos. Luego hay una parte de la máquina, en este caso vemos esta pieza que está aquí, que hace un barrido, ¿sí? Y esto va bajando. O sea, esta otra pieza que es, digamos, como el volumen donde está la impresión. Entonces, todo esto es una cama de polvo y entonces el láser calienta los granitos y se pegan. Baja un poquito, ¿verdad? Según el espesor de la capa, baja esto un poquito. Esto hace un barrido y deposita una nueva capa de polvo. El láser de nuevo recorre la superficie, ¿verdad? Según el área y va haciendo que se pegue, entonces se va pegando la capa de abajo con la capa de arriba y dando la forma final y sigue bajando, bajando, bajando y hasta que al final ya está el objeto totalmente formado. Entonces esto vuelve a subir. Todo el material que quedó en polvo escurre y se tiene ya la pieza formada. Luego se puede pasar por un horno para darle una resistencia final, ¿verdad? Si es ya sea de cerámica o si es de metal. Pero este tipo, bueno, obviamente es un tipo de impresora que se usa más para fines industriales, entonces son bastante costosas. Está la estereolitografía. Estas se usan incluso para hacer, por ejemplo, implantes dentales. Usan profesionales en odontología, ¿verdad? Para implantes dentales o para prótesis también. Es una tecnología no es tan costosa, ¿verdad? Que básicamente lo que hace es que se tiene una resina que es un plástico fotosensible, entonces que con luz ultravioleta o con láser se endurece. Entonces es un líquido, ¿verdad? Se vierte sobre un molde y por abajo hay una proyección de la imagen de la capa, ¿okay? En donde se va proyectando y esa parte que está expuesta a la luz se va endureciendo y luego viene otra capa y así sucesivamente, hasta que se obtiene ya la forma del objeto. ¿Okay? Está, bueno, LFS, que es muy similar, ¿verdad? Lo que cambia es un poquito en la parte de la luz. Entonces, DLP, procesamiento digital de la luz, que es muy similar, nada más que no usa un láser, sino que lo que usa es un proyector. Entonces, la diferencia es que en vez de tener un láser que está formando la forma, hay un proyector. O puede ser también una pantalla que está proyectando luz y se va formando el objeto. Está el proceso multijet, que es como la inyección de tinta, ¿verdad? De hecho, es un proceso pues, de inyección de tinta, donde se va imprimiendo sobre un material que puede ser un fotopolímero que se va endureciendo.
En realidad es la combinación de diferentes tecnologías. Bueno, y tenemos otras más. Ahí vemos diferentes piezas que se pueden obtener. Ahora, les decía que tal vez de interés porque es más accesible sería la tecnología de filamento, ¿verdad? La FFF, ¿verdad? Que es estas impresoras que podemos adquirir de una forma más fácil o que incluso hasta se podrían fabricar, como les digo. Hay diferentes planos y demás, pero bueno, obviamente hay que conseguir las piezas, y entonces no es algo tampoco tan sencillo, pero si tienen la dedicación y el tiempo, pues, lo podrían intentar, ¿ok? Entonces, con las impresiones de filamento, podemos hacer formas bastante elaboradas, ¿verdad? Como estas que les he mostrado por acá. Hay algunos detalles. Estos son, bueno, en este caso, este es un plástico que se llama ABS, ¿ok? Adenil butadieno estireno. Y el más común es el PLA, que es el ácido poliláctico, que son filamentos que son bastante accesibles. Los filamentos vienen por ejemplo, aquí tengo un par. Vienen normalmente en unos rollitos como estos. Miren así, el más común es este filamento que es de 1.75 milímetros de espesor. ¿Sí? Vienen en rollos como este que son de 1 kilogramo. Hay rollos de medio kilogramo o dependiendo, ¿verdad? Ok, entonces esto la máquina lo va jalando, ¿verdad? Va jalando este filamento y eso lo va pasando por la boquilla y va haciendo la impresión. Aquí tenemos otro, es en este caso es de este color negro. Tengo otro por acá, bueno, este no lo he abierto, pero es un color verde, también. Simplemente es un rollito donde se tiene un filamento. Y ese es tal vez de la tecnología más común, ¿verdad? Para el proceso de impresión, sí es importante que tal vez no todos los diseños se pueden imprimir así directamente, ¿verdad? Sin hacerle tal vez, o sea, hay que tomar en cuenta que al imprimirlo normalmente, si lo que tenemos en una impresora que solamente tiene una boquilla, nos va a quedar solamente de un color, ¿verdad? Lo que sería la impresión, ¿ok? Y si queremos tener pues varios colores, si queremos tener pues varios colores, una opción que se puede pintar después, ¿verdad? Esa es una alternativa, algunas personas lo hacen, es pintar el objeto de forma manual, ¿ok? O ir haciéndolo en piezas con diferentes colores de plástico que luego se unan, ¿ok? Ahora, en el proceso de impresión hay que hacer un rebanado. Ahora, voy a mostrarles cómo, por ejemplo, imprimir cómo se imprimiría un objeto. Bueno, no vamos a imprimir porque la impresión en este caso sí tarda bastante. O sea, puede tardar algunas horas. Si es una pieza pequeña, puede hacerse en minutos, pero si son piezas grandes, pueden tardar horas, algunas hasta días. ¿Ok? Y a veces puede ser que a media impresión pasa algo y algo sale mal y entonces se daña, ¿verdad? Y hay que volver a empezar. Ahora, acá les voy a mostrar
acá en un software que hace el rebanado para preparar el objeto para una impresión, donde he cargado un modelo, en este caso es un modelo de una serpiente, está bastante detallado. ¿Ven? Y esto saldría de esta forma. Pero resulta que, vean la complejidad del diseño, es bastante complejo. Entonces, lo podemos configurar para hacer lo que sería el rebanado. Aquí hay algunas opciones que puedo cambiar. Por ejemplo, el alto de la capa. Significa qué altura va a tener la capa hacia allá que se va formando. Voy a dejarlo así, en una configuración aquí bastante normal. ¿Ok? Y voy a hacer el rebanado. Dice, es que este me salió muy grande. Dice que está un poquito más grande de la cuenta, que se sale, ¿no? Qué raro. Pero más chiquitito. Ahora sí, un poquito más chiquitito. Entonces, hago el rebanado. Vean que esto me está marcando por aquí en rojo unas partes que estarían en el aire. De que cuando se hace la impresión, como esto va capa por capa, estas partes estarían en el aire. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, si yo no le pongo soportes, en este caso no está seleccionada la opción de soportes, el programa igual va a suponer que se va a hacer la impresión, se va a hacer capa por capa. Pero ¿qué va a ocurrir? Vamos a hacer el rebanado. El rebanado, como les digo, es esa parte que hace, ya que la impresión se va a hacer desde empezando aquí abajo, ¿verdad? Todo esto que ven aquí en celeste, lo primero que se va a imprimir, y luego va a ir subiendo. Ya van a ver cuando complete el proceso. El programa va a tardar un ratito. Si el modelo es complejo, tarda más. Si es sencillo, tarda un poquito menos. ¿Ven? Y esto me dice que con esta configuración va a tardar 17 horas 43 minutos en imprimirse. Se va a tardar bastante ratillo. Aquí le podemos hacer una vista previa de ese proceso. ¿Ok? Y acá vamos a ver las capas, cómo se iría imprimiendo. Entonces, se ha impreso acá primero una ayuda para que no se despegue de la cama de impresión, que también eso es opcional, no necesariamente hace falta. Pero bueno, aquí lo va a hacer. Va a ir imprimiendo. Ven, esta es la primera capa. Va a tener esa forma. Luego va a ir haciendo otra capa arriba de esa y así sucesivamente. Así se iría construyendo el objeto que va a salir en capa por capa. Ahí va subiendo, subiendo, subiendo y sigue imprimiendo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, hay algunas partes donde están en el aire, que sería esa parte de aquí cerca de como la barbilla. Y evidentemente esto sería un problema por lo siguiente, porque resulta que no tiene de dónde sostenerse. Ven, estas capas de acá, ese plástico no se va a sostener en el aire, no se va a sostener ahí solito. ¿Okay? Así que cuando venga la impresora, y este programa nos permite ver como una pequeña animación de cómo sería el proceso. Ven, aquí se ve la boquilla, donde estaría imprimiendo el plástico. ¿Ven? Pero eso estaría en el aire. Y resulta que no se va a sostener. O sea, eso entonces, ¿qué va a pasar? Que esa parte no va a salir. Entonces, si la boquilla empieza a tirar plástico ahí, se va para abajo, ¿verdad? Se cae. Este es el proceso de cómo iría haciendo las capas. Depositando
un pequeño chorrito de filamento de plástico que se va pegando. ¿Sí? Esta es la parte exterior y otras capitas adentro y va rellenando. Es un relleno que va haciendo. ¿Okay? Bueno, entonces, cuando se tienen formas así, es necesario poner soporte. ¿Okay? Por eso aquí tenemos la opción de generar soporte. Entonces, cuando le ponemos que nos genere un soporte, en este caso que es una impresora que solamente tiene una boquilla, tiene que hacerlo con el mismo plástico. Mientras eso avanza, les muestro aquí algunas, bueno, una figura. Fue una impresión fallida. Una impresión fallida que tuve, era haciendo un pulpo. Un pulpito que se movía. Y bueno, aquí lo que falló fue que a media impresión se detuvo. Un fallo en la electricidad, a veces pasa, ¿verdad? Son impresiones que tardan horas, llevan horas imprimiéndose y se va a la electricidad, ¿verdad? Y entonces quedó ahí a medio camino. Bueno, eso puede pasar, ven. En este caso era un pulpito y entonces no se terminó. Pero aquí lo vemos, bueno, al final era una prueba, así que no pasaba gran cosa. Es un diseño que encontré en internet y aquí va haciendo, lo que interesa es que pueden ver cómo quedó como a medio camino, ¿ve? Donde iba haciendo las diferentes capas. Ya había hecho los bracitos y lo que se iba haciendo era ya la parte de la cabeza del pulpito y quedó a medio camino. Aquí adentro, si ustedes ven esta forma, ven que no está totalmente relleno. Una forma de ahorrar tiempo de impresión y ahorrar material es que no necesariamente las partes que están adentro, ¿verdad? Las que no vemos, no tienen que ser 100% hechas de plástico, sino que puede quedar hueco. Pero no del todo hueco, sino para que también tenga soporte, o sea, para que se sostenga y tenga cierta rigidez. Entonces, esa parte es lo que en el programa le llama relleno, ¿verdad? Elegimos qué tanto, qué porcentaje de relleno y qué forma va a tener esa parte de adentro para ahorrarnos tiempo de impresión y para ahorrarnos material de impresión. Que ya ha terminado aquí el proceso del rebanado. Entonces vean cómo el proceso del rebanado ha incluido unas partes de soporte. O sea, esto sería plástico que se imprime, en este caso lo muestra de este color celeste, que al final pues, no es necesariamente celeste, sino sería el mismo color del plástico que se está imprimiendo, pero lo imprime de manera que pueda soportar esas otras capas, todo eso que está en el aire. Bien, bueno, este diseño es bastante complejo, así que pues sí es un poco delicado, pero a veces lo que podemos hacer es evitar usar diseños que no necesiten ese tipo de soportes. Por ejemplo, voy a cargar, por ejemplo, este del pulpito, se llama pulpo articulado. Este es el que les decía, el pulpito que estaba imprimiendo. No necesariamente va a necesitar soporte. Lo podemos hacer, de hecho, sin necesidad de que requiera un soporte. Donde vemos la figurita. Dejamos que el programa haga el rebanado y nos dice que eran 3 horas 55 minutos, o sea, aproximadamente unas 4 horas. ¿Ven? Entonces, acá, esta es la parte que yo les digo que en la parte interna, por ejemplo aquí, del lado de la cabeza, no necesariamente tiene que hacerse completamente de plástico, sino que se puede hacer un relleno de alguna forma. Ahora en este caso, el estilo es cúbico,
pero hay algunos que son más sencillos, como este grid, simplemente una rejilla. Y aquí, bueno, ya está que un 10% de relleno, o sea, 10% de la parte interna imprime, ¿ven? Puede ser una rejilla, algo así. Al final esto no pasa nada porque no se ve. Eso va a quedar en la parte interna. ¿En qué va a afectar? Bueno, un poquito en la densidad de la impresión, ¿verdad? Que el pulpito, en este caso la cabeza, sea un poco más liviana, ya que está hecha con menos material. Pero también podría afectar tal vez la resistencia. En este caso, como es simplemente como una figurita así, un adorno, ¿verdad? No tiene mayor uso. Pero si quisiéramos hacer una pieza que sea funcional, que va a resistir alguna fuerza, entonces tal vez ahí sí sea necesario pues darle más soporte a la pieza. Entonces, los objetos que ustedes hagan, por ejemplo, en Tinkercad, bien se podrían imprimir. Vamos a traer por acá, por ejemplo, teníamos nuestro diseño, en este caso de el personaje, por ejemplo, en este caso de un huevo, lo vamos a exportar y lo más adecuado es tal vez un formato STL. Ese es más adecuado para lo que sería para la impresión 3D. Recuerden en esta carpeta. No. Y ahí está el personaje, ¿sí? Lo tenemos aquí listo. Y si yo lo imprimo, pues, ¿qué va a pasar? Que ven, todo esto que me está marcando en rojo es eso que va a quedar en el aire. Entonces yo podría tal vez intentar girarlo, aquí en el mismo programa, podríamos intentar imprimirlo en otra posición, donde tal vez necesite menos soporte. ¿Ven? Ya que hay unas partes donde ya hay material, no van a necesitar soporte porque se van a sostener con el material que ya se haya impreso previamente. Bien, entonces hay diferentes maneras en que podríamos buscar imprimirlo sin necesidad de soporte, o a veces resulta que no hay manera, ¿verdad? Entonces, por más que intentemos, se va a requerir soporte. Entonces, una opción es dividir el objeto. Por ejemplo, yo podría dividir para que no tener que imprimir la patineta. De hecho, en este caso, de hecho, ni siquiera está pegada al personaje, ¿verdad? Imprimir la patineta por aparte, y así puedo imprimir en diferentes colores, hacer diferentes diferentes formas y demás. ¿Ven? Entonces, de esta forma, por ejemplo, ahí se podría imprimir un objeto, pero bueno, eso requiere un poquito de práctica, un poquito de maña, así que es algo que experimentando es como se aprende. Si tienen acceso a una impresora, ya tienen al menos una noción de cómo podrían hacer una impresión 3D. Bueno, ya casi estamos llegando a la hora, al final. Eh, Lamentablemente, bueno, tal vez no hemos podido cubrir todo, o yo sé que les surgen dudas, ¿verdad? De algunas cosas, ¿verdad? De cómo imprimir y demás. Pero bueno, yo estoy atento a a contestar dudas que tengan a través de Telegram o por el correo. Como les digo, ya hoy sería la última clase, ya la otra semana no tenemos clase. Sin embargo, todavía hay un poquito de disponibilidad para que hagan las prácticas que no hayan hecho en las semanas anteriores. Y más adelante se les estaría enviando el certificado de participación que puede tardar entre 1 mes y 2 meses para que les llegue, así que tengan paciencia con eso. Sí les agradecería que en el aula virtual completen el cuestionario que está al final, donde dice en la semana 5, cierre de curso, encuesta de final de curso. Entonces, por favor, que
una vez que puedan, tal vez no necesariamente esta semana, puede ser la otra, pero que sí me ayuden a completar esa encuesta final de curso. ¿Ok? Eso nos sirve pues para retroalimentar y ver en qué podemos mejorar en el curso más adelante o qué otros cursos les podrían interesar a ustedes. ¿Tienen algún comentario, alguna duda, pregunta? Vi que en la plataforma salía una sección para subir los ejercicios de esta semana, creo. En la semana 5. A ver, sí, bueno, es una para que puedan subir otros diseños, pero en realidad de esta semana no hay actividad de curso, entonces no es necesario. Simplemente si tienen algún otro diseño que quieran ahí compartir, lo pueden hacer ahí, pero no es necesario. Con las semanas anteriores es suficiente. Ok, por casualidad, ¿usted tiene ahí algún filamento para mostrar cómo se ven? Sí, acá, que es un filamento, ¿ven? Es como una tirita de plástico, ¿ok? En este caso es de color negro, hay de otros colores, tenemos unos verdes, por acá tenemos unos que es rojo. Bueno, hay también diferentes materiales, ¿verdad? El más común es el PLA, es ácido poliláctico, ¿ok? El otro que es común es el ABS. ¿Ven? Esto es ABS, que es como más resistente, es como el plástico con el que se hacen los Legos, ¿verdad? Es bastante resistente. El PLA, el problema es que es como más rígido, entonces puede ser más quebradizo. Por ejemplo, esto está impreso con PLA y aguanta bastante bien, ¿ven? Es bastante fuerte, es una pieza muy resistente. Pero si le hago luego ya mucha fuerza, se termina quebrando. Con otros también, ¿verdad? En la ABS también pasa, pero la ABS aguanta un poco más, ¿verdad? Así se vuelve un poco bastante más resistente. Es como el plástico como de los Legos, como les digo, es bastante resistente. Hay otros que son un poco más flexibles, por ejemplo, como el PET. El PET es polietileno, tereftalato, es como el de las botellas. De hecho, hay personas que reciclan botellas para hacerlas en filamento, también es posible, ¿verdad? Entonces, no es necesario comprar filamentos, sino que usan botellas donde lo cortan como una tirita y luego lo pasan por un extrusor para darle el tamaño y que les quede luego ya hecho en un rollito como este y luego lo usan en impresión. Entonces, es una forma de reciclar plástico de botellas y funciona muy bien. Hay diferentes materiales que eso es algo que me faltó subirles al aula virtual, que se los comparto más adelante para que lo tengan sobre diferentes materiales que tendrán características diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, el ABS es bastante más resistente que el PLA. Por ejemplo, ¿qué problemas tiene el PLA? Bueno, el PLA es higroscópico, entonces absorbe humedad. Entonces, con el tiempo se vuelve más débil, pero hay quienes han impreso, qué sé yo, cosas como macetas en PLA y las han dejado ahí a la intemperie por un año y un año después todavía, pues ya no está como estaba al inicio, ¿verdad? Como salió, pero todavía, digamos que aguanta, aunque sí, ya con el tiempo ya obviamente se han deteriorado. Igual el ABS puede ser muy resistente, pero con el sol se tiende, o la mayoría de los plásticos con el sol tienden a irse degradando y volviéndose más débiles. Hay un material que se llama ASA, que es más resistente a lo que serían las condiciones extremas, ¿verdad? Que sería como el sol, como tiene una resistencia muy parecida al ABS, pero además aguanta lluvia, aguanta sol sin mayor problema. Hay también filamentos como el TPU, que es elástico, o sea, es como gomita. Hay quienes hacen los estuches del celular, los hacen impresos en 3D con ese material, con TPU, o se hacen muchas cosas. ¿Okay? Entonces, en realidad hay diversos materiales que eso se los voy a compartir por si les interesa conocer un poquito de los diferentes
materiales. Y aquí en el país hay varias empresas que venden impresoras y suministros para impresión 3D. Entonces, ustedes buscan en internet y pueden encontrar alguna que les quede cerca si es que les interesa esta tecnología. Bueno, entonces ya son las 12:04, terminamos por acá. Espero que el curso les haya sido de su agrado, que les haya gustado y que les sea de utilidad. Ojalá que les permita pues desarrollar nuevas habilidades, ¿verdad? Que lo aprovechen o simplemente pues para entretenerse. Ojalá que les sea útil. Y sí, estos cursos son anualmente se dan. Ujú. Entonces, más o menos como en estas fechas, todos los años habrán cursos. Bueno, feliz tarde entonces a todos y todas.